Nos encontramos con la doctora Maki Ortiz. Como en los estados emocionales o los estados de Facebook, ¿cuál es su estado ahorita, doctora? Optimista, contenta, verdaderamente preocupada también. Yo creo que nuestros estados son tan variantes todos los días y a todas horas, porque vivimos en un mundo que tiene tanta información por ustedes, que verdaderamente nuestro estado de ánimo cambia constantemente, ¿no? Pero tratamos de tener una actitud positiva. ¿A qué se dedica? Ahorita estoy desempleada, pero muy contenta, muy empleada, muy ocupada en cosas que me gustan, en cosas de arte, en cosas de grupos vulnerables, en cosas de mujeres, y creo que es importante siempre estar participando en tu comunidad desde la trinchera donde estés, ¿no? Y eso es lo que yo me dedico pues todos los días. Se ha dicho o se ha comentado o se ha escuchado de que está muy cerca de su hijo, el alcalde Carlos Peña Ortiz, que está muy cerca y que a veces ahí los protagonismos están compartidos, sino que un poco rebasados por usted. Sí, pues siempre se puede decir eso, sucede cuando en las familias los hijos y los padres se dedican a la misma profesión. Sin embargo, pues somos dos personas totalmente distintas. Yo resuelvo los problemas de una forma, muchas veces discutimos porque yo lo resuelvo de una manera, como dice él, de una manera antigua, y los jóvenes políticos son más de frente, nosotros damos un poco más de rodeos para decir una cosa, pero al final de cuentas creo que la gente quiere confundir, cuando realmente yo creo que la última vez que fue a la presidencia fue el día de la independencia. Yo creo que cada quien tiene que navegar solo, pero igual somos familia. Si él llega y me pide una opinión, yo se la doy con muchísimo gusto, como se la da el papá doctor al hijo doctor, o el papá ingeniero, la mamá maestra a la hija maestra o doctora, porque así somos, ¿verdad? Sin embargo, creo que él tiene un equipo de gente muy capaz, y él tiene su propia luz y tiene su propia idea de lo que quiere hacer en este gobierno, en esta ciudad. Él ha pues propuesto muchas cosas de cultura, muchas de educación, y eso pues la verdad es muy importante. Más de 35,000 becas este año, es el programa de becas más grande en la historia de Reynosa, un corredor turístico donde vamos a tener más de 100 murales de pintores, muralistas de todo el país para embellecer el centro de la ciudad, cosas que a lo mejor a mí no se me ocurrieron. Entonces creo que él tiene su personalidad, tiene sus ideas y tiene su luz, y también cometerá sus errores que serán diferentes a los míos, pero verdaderamente el que se desgaste la gente diciendo es que la rebasa, no, pues no vamos a desaparecer. A veces quieren multiplicar a las mamás por cero, no, pues nosotros somos seres humanos y queremos seguir participando y queremos tener también una oportunidad de seguir aportando a nuestro país y a nuestra ciudad y a nuestra comunidad y a nuestro género, y bueno, pues no quieran que desaparezcamos, ¿no? ¿Dónde se ve Maki Ortiz en el 2024? Pues la verdad me veo donde la gente quiera que esté. Yo la verdad lo que creo es que tenemos que participar desde la casa, desde el consultorio, desde la política, desde la empresa, desde las instituciones en las que participamos, desde el género, tratar siempre de aportar. Las oportunidades se dan. Mi papá siempre decía que hay que tener las manos así, y caen las pelotas, y si te toca una, pues hay que aprovecharla, y si no, hay que seguir buscando las oportunidades. Así es que yo me veo donde la gente me quiera colocar, y la realidad es que yo estoy dispuesta a enfrentar cualquier reto. Soy una persona de muchos retos, con valor, y que no le tiene miedo pues a la vida, y sabe que solo se vive una vez y que solo tenemos este día para aprovechar y hacerlo mejor, para ser mejores seres humanos. En la boleta, en la senaduría, en la boleta como diputada federal, en la boleta como diputada local. Pues o en la boleta o no en la boleta, pero sí participando en seguir construyendo una nación que le beneficie a todos los mexicanos. ¿Cómo escucha cuando dicen los maquis de Reynosa? Bueno, pues es como los Pérez, los López, los Peñas. Sí, pero los Pérez no gobiernan una ciudad.
no gobiernan durante 5 años y ahora otra generación más joven. Pues miren, lo que pasa es que a veces suena cómodo ponerte en ese lado, cuando hay otros lados más importantes, como el ver qué padre que puedan continuar los programas, qué padre que un proyecto se termine, qué padre que no solamente se inicie algo y se quede porque llegue otro y lo destruya. La reelección es una forma de mejorar continuamente, es una mejora continua cuando hay resultados. Yo fui de las que estuve participando en que se hicieran las reelecciones en este país, porque yo creo en ellas. Yo creo que es muy poco tiempo para consolidar un proyecto macro en un municipio, una sola administración, o para crear un nuevo programa y que dé resultados y podamos medirlo, porque lo importante de los programas y de la obra es medir el éxito que tuvieron para poderla replicar en este municipio y en otros más. Entonces, creo que la reelección es una bendición para los ciudadanos porque nos dan la oportunidad de consolidar proyectos, de terminar obras, de crear cosas que sean para futuro y que se queden y que no sean, que no tengan la posibilidad de que sean destruidas por alguien que viene y que no las valora. Claro, el haber sido usted alcaldesa y ahora ser su hijo alcalde, de alguna forma es continuar el mismo proyecto político. No, no creo que sea continuar el mismo proyecto político porque cada quien tiene su manera de pensar. Obviamente confiamos en el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador porque creemos en la visión municipalista que él tiene y también creo yo en la parte que tiene que ver con proteger a la gente más vulnerable, a la gente con discapacidad, a las mujeres, a todas aquellas personas que buscan una oportunidad y por eso confío en ese proyecto de nación. Pero yo creo que los hijos pues son diferentes como la mano. Y cuando le preguntamos a un padre, oiga, ¿su hijo es igual a usted o su hijo es igual al otro hijo? Todos te contestan, no, son muy diferentes. Entonces, a veces se vuelve cómodo y una costumbre estar diciendo, no, es que son lo mismo, no, es que es continuidad, no, es que es una, es otro. Y la verdad no es cierto. La verdad es que cada quien tiene su individualidad, cada quien tiene una historia diferente que contar. Yo me eduqué de otra manera, mi hijo se educó de otro, mi hijo vivió en otra ciudad, yo viví en otra ciudad, mi hijo cree otras cosas que yo creo, y bueno, él va construyendo y creo que hay que tener oportunidad de construir, así como en las familias de doctores, hay doctores y no tienen que ser iguales, aunque mi papá sea gastroenterólogo, yo a lo mejor soy ginecólogo, es lo mismo, ¿sí? Así creo yo. Claro, sin embargo, la marca Maqui Ortiz ha sido muy fuerte. Estamos hablando de que ustedes, me parece, no recuerdo de momento, una subsecretaria de salud, una senadora de la República, diputada federal, alcaldesa 2 veces, o sea, no es poco y la marca está en Reynosa bastante arraigada. Pues mientras una marca buena, porque exactamente la reelección de todas esas ocasiones como regidora, como diputada federal, como subsecretaria de salud, como senadora, como presidenta municipal, otra vez presidenta municipal, habla de lo bueno que es la reelección. ¿Por qué? Porque de esa manera estás demostrando trabajo y la gente ve una mejora continua y sigue dándote la oportunidad. Yo tengo un agradecimiento eterno con mi ciudad de Reynosa, con mi estado, porque me ha dado la confianza de continuar con las ideas y los proyectos que yo pienso sirven para el país. La gran ventaja de la gran tribuna de las cámaras es que una idea, por ejemplo, en una cámara federal del Congreso de Diputados o de Senadores, una buena idea puede repercutir en 120 millones de personas. Entonces, esa es la grandeza de las cámaras. Y bueno, un presidente municipal tiene un contacto cercano, puede crear programas como los que hay aquí en Reynosa, el programa de becas más grande en la historia ya, imagínate, ha beneficiado como a 200,000 niños. El programa de obra más grande, aquí se hacían 200 millones de obra al año y cuando entramos nosotros empezamos a hacer 1,000 millones y ahorita continúa ese programa cada vez más grande. ¿Qué quiere decir? Que la continuidad, cuando es con responsabilidad, cuando hay conocimiento, cuando hay educación y cuando uno se rodea de un buen equipo, es en beneficio de los ciudadanos. Yo la veo, la escucho y pues a mí me suena como estarla escuchando frente en San Lázaro o en la Cámara de Senadores.
Pues vamos a ver, ¿verdad? Yo voy a decir lo que pienso y voy a alzar la voz como la he alzado a través de donde puedo, de las redes. Tú viste que cuando viene la ley ahora, la ley de comunicación, yo luego estoy en contra de esa ley y lo manifesté y he seguido el hecho que se esté derogando en la Cámara de Diputados y ahora que vaya a la de senadores, porque tenemos que alzar la voz en donde estemos, en la trinchera que seamos. ¿Por qué? Porque es la única manera de que este país avance. Y así lo he hecho en todos los temas en donde yo creo que puedo dar una opinión. Y gracias a Dios, pues hay gente que me hace el favor de escuchar y creo que esa es nuestra responsabilidad, formar esa conciencia como lo hacen ustedes, los comunicólogos, que por supuesto investigan mucho más que uno, pero yo creo que esa es nuestra responsabilidad, desde nuestra capacidad, desde nuestro conocimiento, desde nuestro estudio, dar una opinión verdaderamente con responsabilidad. Nos vamos un poquito más atrás. ¿Qué fue para usted y cuántos años en una familia que nos cuenta, en una familia de priistas, de pronto salirse del PRI y entrar a los de enfrente, al Partido Acción Nacional? ¿Nos puede contar un poco acerca de eso? Mira, Martolina, yo nunca fui del PRI, aunque en mi familia y en la familia de mi esposo todos eran priistas. Pero nosotros éramos así como esa gente rebelde que quiere cambiar el mundo, que luego yo creo que lo heredamos porque mi hijo también piensa diferente a mí, ¿no? Entonces, un día decidimos cuando la muerte de Colosio, dijimos, nosotros no queremos este país para nuestro hijo chiquito, tenía un bebé, y entonces nos afiliamos al Partido Acción Nacional. Y ahí estuvimos tratando de cambiar este México en el 2000, tratando de que las cosas fueran diferentes. Y luego así avanzamos muchísimo tiempo hasta que notamos ahora que culpa de las cúpulas de, por ejemplo, en el Partido de Acción Nacional, pues ya no coincidimos. Y cuando uno no coincide, se tiene que ir. Y empezamos a ver que coincidíamos, como te digo, en la visión municipalista del presidente Andrés Manuel López Obrador y en la atención a los grupos vulnerables. Y por eso, pues decidimos tomar ese camino. Y así es. Carlos, mi hijo, nunca ha pertenecido al PAN. Entonces él, pues empezó a participar en Morena como su primer partido, porque eso es lo que él pensó, como te digo. Imagínate cuando dicen que si somos lo mismo, cuando es un hombre que nació en una familia de un partido, de unos abuelos de un partido, de unos papás de un partido. ¿Y qué pasó? Decidió otro partido, porque nunca se afilió durante toda su vida al Partido de Acción Nacional, pues porque tenía su conciencia, tenía su manera de pensar y tomó su decisión, y en la casa se respetan las decisiones de cada uno. Y eso es una prueba de qué tan diferentes hemos podido ser y qué tanto respeto hay en nuestras decisiones. Igual yo tomé otro camino diferente a mis padres, o otro camino diferente a la familia de mi esposo, y ya. Y luego después, ahora, pues decidí apoyar a un proyecto en el que creo, porque creo que ahora, en esta época, más que los partidos son los proyectos, es la gente. Tenemos que guiarnos por gente buena que quiera hacer cosas buenas por el país y que utilice los partidos para llegar a esas posiciones de decisión y hacer el bien. Entonces, eso es lo que yo creo, y pues en eso estamos, ¿verdad? Puede ser Morena o puede ser cualquier otro partido. No, bueno, lo que pasa es que yo creo ahorita en el proyecto del presidente Andrés Manuel. Y no se trata de sacrificar un proyecto nacional por un proyecto personal. Yo creo que es más importante un proyecto nacional, sobre todo el 24. Sobre todo el 24. ¿Cuál cree que sea, a lo mejor me puede contestar, que se lo pregunte a él, pero en esas pláticas familiares del fin de semana, que no es el alcalde, ¿han hablado de la reelección? Sí, claro que han hablado, claro que hemos hablado, pues eso sería ilógico que te mintiera, ¿no? Obviamente hemos hablado y pues bueno, él sigue trabajando y ya tomará una decisión, ¿no? Pero pues eso le corresponde a él. Claro, ¿cómo son sus relaciones, digo, de su grupo con el actual gobierno de Tamaulipas? Buenas, yo creo que estamos viviendo un momento de paz que todos agradecemos. Verdaderamente los últimos años de nuestra vida con el gobierno anterior fueron años muy difíciles, años de persecución
años de mucho sufrimiento familiar, años de muchos retos, años de tratar de sacar adelante un municipio, pues con todo un tsunami en contra estatal y bueno, muy violentos para nosotros como personas o como familia, pero bueno, nos crecimos ante las dificultades, nos volvimos más unidos y bueno, la gente agradeció eso, puesto que nos ha apoyado constantemente para seguir adelante. Así es que ahorita pues estamos viviendo una etapa en donde tenemos un gobierno estatal que se comunica con los gobiernos municipales, que apoya, que tiene conversación, que tiene diálogo, que tiene apertura. Pues verdaderamente es una bendición tener un gobernador así y un gobierno estatal que le abre las puertas a los presidentes municipales y que los hace trabajar en equipo. ¿Cómo era antes con Francisco García Cabeza de Vaca? Pues no existía ninguna comunicación, lo que existía era mucha agresión, mucha persecución. A nosotros como familia, impresionante, orden de aprehensión a mi esposo, orden de aprehensión a mi hijo, a mí muchísimas denuncias, más de 14. Verdaderamente era un problema siempre estarte defendiendo, siempre estar con esa angustia, pero al mismo tiempo trabajando y ganándote la gente para que la gente te siguiera pues confiando en tu trabajo, que lo logramos gracias a Dios, pero esa fue nuestra fortaleza es la ciudadanía, nuestra fortaleza es el trabajo, porque definitivamente tuvimos un gobierno muy, muy agresivo, pero también tuvimos un presidente que confió en nosotros, que nos apoyó al 100, que trajo muchísimos beneficios y recursos para la ciudad, y bueno, pues eso también nos abrió las puertas. Como panista en el 2016, se recuerda mucho esa fotografía donde están todos los personajes principales de Acción Nacional en Tamaulipas apoyando a Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Ustedes confían en él para empujar ese proyecto después de 86 años del PRI? ¿Qué pasó después de ahí? ¿Por qué se fracturó la relación entre ese grupo? Pues Marta Olivia, por pura persecución. La verdad es que fue una reunión en donde se decidió que quien saliera mejor en las encuestas sería el candidato. Ay, en ese tiempo teníamos ingenuidad, yo creía que las encuestas no se arreglaban. Entonces, ¿Sí se arreglan? Sí, muchas sí. ¿De todos? No, muchas sí. Muchas sí, muchas no, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión, sobre todo allá, estaba Carlos Cantú Rosas, Leti Salazar, Francisco y yo. Nos dicen que Francisco salió a mero arriba en las encuestas, pues bueno, está bien. Y decidimos, como habíamos hecho un acuerdo, pues apoyar. Pero pues todo fue que llegara de gobernador para que empezara la persecución contra mi compañero Carlos Cantú Rosas, contra Leti Salazar, y después al final contra nosotros, ¿verdad? Así fue. Fue una cosa tremenda porque yo creo que cuando un gobernador llega a una posición tan importante, no debe de olvidarse de todas aquellas personas que desde lo más sencillo hasta lo más complicado apoyaron para que ese sueño fuera realidad. Y yo creo que el sueño de todos los tamaulipecos era tener paz desde entonces. Y bueno, la verdad es que nos encontramos con puras persecuciones, con demandas. Fue horrible. Fueron unos años muy difíciles de persecuciones a todos esos compañeros y luego, primero se fueron con ellos, luego con nosotros y fue muy difícil y muy triste, porque la verdad no lo merecíamos. No lo merecíamos porque habíamos actuado de buena voluntad, por el bien de nuestro Estado. ¿Cómo explican al tiempo ese cambio de actitud o siempre fue una persona en ese mismo sentido, cumplía su palabra, ya como político y como ser humano? ¿Cómo podríamos hablar de ese cambio? Nunca tuvimos una relación cercana, sin embargo la imaginación no me alcanzó para darme cuenta que iba a convertirse en una persona tan agresiva contra todos nosotros. Entonces fue muy difícil, han sido años muy difíciles en donde tuvimos mucha violencia, innecesaria totalmente, porque lo que queríamos era que el Estado avanzara. Gracias a que yo pude llegar como presidente municipal y me dediqué a mi municipio y a hacer el programa de becas que no existía,
Aquí se gastaban 5 millones al año en becas y nosotros llegamos a 150 millones al año, y el programa de obras y dedicarme muchísimo al municipio. Fue como pudimos nosotros sobrevivir, pero siempre con, con la espada aquí, enfocada en el municipio, con tanta violencia y agresividad, y en otros lugares también. Entonces, yo creo que esos momentos fueron muy difíciles para muchos, no solamente para mí. Es una historia desde el norte hasta el sur muy difícil de, de vivir en una situación de violencia, pero bueno, lo bueno, como decía mi papá, lo bueno de lo malo es que pasa y ya pasó. Y ya pasó. ¿Cuáles serían, está reciente todavía el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, cuáles serían sus principales negativos? Y no sé si tenga algún positivo por ahí. Pues yo creo que su principal negativo es no haber sido agradecido, no ser magnánimo, eh, dedicarse a tanta violencia, eh, la agresividad. Vi a Francisco García en la boleta o queriendo ser presidencial o candidato presidencial. Y digo esto porque no hemos visto ninguna acción enérgica en su contra, a pesar de que, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación dice que hay gastos sin comprobar por casi 15,000 millones de pesos. Habla de varios rubros. Tamaulipas, gracias a esta cuenta del 2018, tiene la mayor cantidad de gasto sin comprobar, sin transparentar. Todos, me parece que los ciudadanos y los periodistas vemos esto, pero no vemos que haya una acción judicial concreta en contra de él. ¿A qué cree que se debe? Y si esto lo llevará a él a estar en la carrera presidencial. Bueno, yo creo que todo se debe a los abogados, ¿no? Los ¿Y los abogados jueces? y los jueces, el Poder Judicial, pues puede alargar o acortar el sufrimiento de muchos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Lo veo en la boleta? Sí, sí lo veo en la boleta, totalmente. Tiene un amparo, puede hacerlo, y sí, lo veo en la boleta, y creo que todos los tamaulipecos tenemos que tomar conciencia que el 24 es un año no de proyectos personales, de un proyecto nacional, de una forma de vida y de gobernar que beneficie sobre todo a los más desprotegidos, y que tenemos que unirnos y ser responsables y cada quien aportar desde nuestra trinchera todo lo que tenemos para que las cosas salgan bien para el país. Eso es lo más importante. Hay que aportar para que las cosas salgan bien para el país y para que lleguen la menor cantidad de personas dañinas a los puestos de decisión. ¿Y en la boleta, en qué parte de la boleta lo ve usted? Pues yo creo que él intentará ir a la presidencia, y si no es así, pues al Senado. ¿La primera minoría? Claro. Asegurar y quedarse, o sea, ser los dos hermanos senadores, porque supongo que va a buscar la reelección, Ismael. No sé, yo solamente pienso que él va a estar en la boleta, y que los tamaulipecos tenemos una gran responsabilidad. Hablábamos de las elecciones, hablábamos de la elección a gobernador, donde se hablaba de una diferencia de 20 puntos, 22 puntos. Hay gente que habló de hasta 30. Sin embargo, quedó casi 6 puntos. ¿A qué cree usted que se debió que se haya cortado esta distancia? Pues hay muchas circunstancias que podemos suponer, aunque no tengamos pruebas ni nos conste nada, pero la verdad es que creo que sí es una alerta de saber que a veces las encuestas no dicen exactamente lo que va a pasar en un día tal, en una circunstancia tal. Creo que las encuestas nos sirven nada más para trabajar en lo interno. A veces publicarlas ni siquiera muchas veces pueden ser reales. Yo creo que lo más importante de las encuestas es que te sirvan para un trabajo, porque el equivocarse creyendo todo, pues la verdad tiene muchas consecuencias. Entonces, hay que trabajar muy duro, hay que tomarlas mucho en cuenta para el trabajo, y menos para la percepción, ¿verdad? Entonces,
Si las tomamos para el trabajo y trabajamos con constancia para lograr nuestros objetivos, pues definitivamente los vamos a lograr. Yo creo mucho en el trabajo de las encuestadoras serias, mucho, porque la verdad te dicen cómo vas, hacia dónde puedes ir y cómo lo puedes hacer. Pero también hay encuestadoras que no son serias y que pueden, pues ahora sí que confundir a la ciudadanía. ¿Qué le dicen las encuestadoras serias de la imagen y el impacto político de Maqui Ortiz en Tamaulipas? Bueno, yo creo que las encuestadoras me tienen en una buena posición, gracias a la gente, yo lo agradezco muchísimo, hasta ahorita pues todas las que veo publicadas, y bueno, lo que hay que seguir haciendo es trabajo, es hablarle con honestidad a la gente, mirar a los ojos, decir la verdad, decir uno lo que piensa, aunque a veces, muchas veces no coincida con la mayoría, porque a veces hay una sin razón en la mayoría, y hay que tener el valor de decir lo que uno piensa, y bueno, seguir trabajando y seguir cercano a la gente. Yo creo que esa es la clave, la cercanía con la gente, que la gente te sienta accesible, que puede contarte tus problemas, que pueda hablar contigo y pueda decirte qué lo angustia o qué lo alegra. Yo creo que esa conexión es la que tenemos que hacer los políticos con los ciudadanos. ¿Cómo es un día normal de Maqui Ortiz fuera de los reflectores? Que a veces la vemos ahí, pero bueno, ella está desempleada, dijo usted. Sí. No, la verdad, yo tengo muchas actividades. Yo todos los días veo a diferentes grupos de los temas que me interesan, de la gente, por ejemplo, el sector de la gente con discapacidad. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para que haya mejores lugares donde se pueda rehabilitar la gente? O, por ejemplo, en el grupo de mujeres con la AMPRAC, por ejemplo, pues en los eventos que se dan para mujeres, o si es Día de la Mujer, qué plática puedo dar para poder concientizar a las mujeres de todo lo que valemos, de lo que tenemos que ser amigas, de cómo podemos ayudarnos, porque muchos de los problemas que tenemos las mujeres por los que no ocupamos espacios de decisión es porque hemos sido nosotras mismas las que nos hemos limitado y porque no hemos sido amigas entre nosotras para apoyarnos, no ha habido solidaridad. Ya eso ha cambiado y cada vez las mujeres somos más solidarias con las mujeres y bueno, yo creo que eso tenemos que estarlo cultivando, tenemos que estar hablando con todas aquellas que quieran aspirar a algo y apoyar y estar en constante comunicación. Pertenezco pues a diferentes grupos como 50+1 de Tamaulipas o Nacional, y bueno, seguir trabajando en ese tipo de cosas a mí me llena de alegría. Y bueno, en el tema de salud, el estar pendiente del COVID, de si hay un repunte, si no hay un repunte, estar estudiando todo eso que está pasando en México y en el mundo, y bueno, aportar por ejemplo, en el tema de la ley de comunicación, pues apoyar a municipios que quisieran hacer controversias constitucionales, que hubo más de 100, o sea, siempre hay tantas cosas que hacer que la verdad no me alcanza la vida para estar haciendo cosas que puedan repercutir en la sociedad, en los mexicanos, en las preocupaciones que yo siento importantes. ¿Por cuál corcholata se va? Yo creo que hay buenas corcholatas. Por supuesto, a mí me jalan las mujeres porque pues siempre he querido que tengamos una presidente mujer por primera vez en la historia. Pues esa es la verdad. Yo creo que es tiempo. Ya lo he dicho yo muchas veces, ya nos toca. Y creo que las mujeres tenemos un compromiso de nuestra trinchera, llegar a ese espacio de decisión, porque las mujeres cambian mucho en los espacios de decisiones el resultado del ejercicio de ese lugar. Por ejemplo, cuando yo era diputada federal, en aquel tiempo cuando éramos pocas las mujeres diputadas, a la hora de repartir el presupuesto, y antes cuando había puros hombres, los hombres piensan en presas, en carreteras, en todo ese tipo de cosas, en industria, en energía. Y, y nosotros, cuando entran las mujeres a las cámaras, empezamos a jalar dinero para educación, para pobreza, para salud, para vulnerabilidad, y entonces el presupuesto se empieza a equilibrar. Esa es la ventaja de que haya hombres y mujeres en todas las posiciones del país. Y creo que en este país tenemos que experimentar una visión diferente. No más débil, no menos profesional,
no con menos experiencia, una visión que haya tenido experiencia, que esté preparada, que sea fuerte, pero al final de cuentas tenemos otra sensibilidad. Y yo creo que se antoja el calar cómo sería imaginar un país donde una mujer gobernara con sensibilidad, con esa cercanía a la familia, con esa valorización. Yo creo que es emocionante. Ya nos toca. Ya nos toca. Pero no quiere decir que mis familiares piensen igual. Cada quien tomará su camino. Bien, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti. Me da mucho gusto saludar a tanta gente que te ve y te escucha y que todos los días... Mi suegra es fan total tuya, tú lo sabes, sabe hasta en el carro que andas, el rojito, y tiene todos los datos. Pero yo lo que quiero es mandar un mensaje a todo Tamaulipas. Necesitamos este estado de paz, este estado de bienestar, este estado en donde todos tengamos oportunidades de salir adelante y que nadie se quede atrás, este estado que visualice a los más desprotegidos, a todos aquellos migrantes, somos una tierra de migrantes, sobre todo aquí en el norte, y que les dé oportunidades de vida, y una tierra en donde cada quien logre ser lo que sueñe ser. Así es que Dios nos bendiga a ustedes, a nosotros, y nos haga salir adelante con fortaleza, con valentía y con mucha paz. Gracias. Gracias.